$20,000 por tus consumos con tarjetas Banco Pichincha. Recibe un bono de millas Pichincha Miles y difiere hasta 6 meses. Además, obtén 10% de descuento adicional sobre promociones vigentes en Peles. Tarjetas Banco Pichincha. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al doctor Julio César Cueva, constitucionalista. También está invitado el jurista y experto tributario doctor Napoleón Santamaría para hablar sobre este tema en coyuntura, la acción que cumple la Corte Constitucional en un tema específico: los decretos urgentes en materia económica, que da la atribución al Ejecutivo cuando, de acuerdo al artículo 148 de la Constitución, disuelve la Asamblea Nacional. Puede legislar y luego la Asamblea Nacional, la que se instale, podrá derogar, reformar esos decretos urgentes en materia económica. Sin embargo, el concepto de urgente en materia económica, que se traslada cuando hay una Asamblea Nacional, da 30 días a la Asamblea para el trámite, si no entra por Ministerio de la Ley. Ejemplo, lo que sucediera con la reforma tributaria, precisamente en noviembre del 2021. La Corte Constitucional ha empezado el primer trámite de la reforma tributaria y ha llamado a audiencias con amicus curiae, lo cual de alguna manera dilata. ¿Debe la Corte revisar absolutamente fondo y forma, cuando eso puede hacerlo la Asamblea posterior, y demorar los decretos urgentes en materia económica? Empiezo luego de la bienvenida a nuestros invitados. Doctor Napoleón Santamaría, muy buen día. ¿Cómo ve la actuación de la Corte Constitucional en estas condiciones? Apreciado Miguel, muy buen día a todos los amigos que nos acompañan en esta mesa de diálogo y a todos los siempre queridos ciudadanos que atienden estos minutos a través de la democracia. Mire, Miguel, aquí hay que ser claros y concretos. Que una vez enviado el decreto ley, la Constitución dice que la nueva Asamblea, ojo, la nueva Asamblea se procesionará a finales de agosto, máximo la primera semana de septiembre, y la Constitución le prevé la facultad para que esa Asamblea apruebe o rechace estos decretos ley. Ella, en ese coejercicio de creación de la ley ejecutivo-legislativo, la Asamblea es la que deberá juzgar finalmente si el decreto se mantiene como norma de la República o es derogado. Esa es la facultad que está prescrita en el 148 de la Constitución. Por lo tanto, lo que hace la Corte Constitucional, digámoslo claro, conciso y concreto, es un ejercicio de un circo constitucional y se debe a los poquísimos conocimientos que tiene esta jueza, la jueza Cárdenas, en materia tributaria. Y por eso es que abre este foro inútil, incompetente, para dilatar de forma cuasi política algo que es importantísimo para el país, una merma fiscal de
respecto a la última reforma tributaria. En resumen, ¿qué hace este primer decreto de la reforma tributaria? 4 cosas puntuales. Baja el impuesto a la renta de personas naturales. En resumen, lo baja, lo disminuye. Segundo, crea el impuesto o un nuevo impuesto al RIMPE, negocio emprendedores. ¿Por qué crea este nuevo impuesto? Porque la misma Corte Constitucional, 11 de enero del 2023, declaró inconstitucional el régimen rico de emprendedores. ¿Y saben lo que dijo? En la sentencia de esta Corte Constitucional, yo no sé, a estos señores de la Corte Constitucional que viven en un mundo paralelo. Ellos viven en un mundo donde todo es ideal. Ellos no conocen la realidad del Ecuador, jueces desconectados de la realidad del Ecuador. ¿Saben lo que dijo esta famosa Corte el 11 de enero, mi querido Miguel, de este año? Dijo: declaro inconstitucional el régimen del impuesto a la renta del RIMPE, negocios populares. Pero para no crear un vacío jurídico en el país y no dejar sin norma legal al régimen tributario ecuatoriano, lo cual sería terrible, le doy efecto diferido para que viva hasta diciembre del 2023. En resumen, la misma Corte dice que es urgente, urgentísimo, hacer una reforma tributaria para darle una salida a esta declaratoria inconstitucional, que ellos mismos lo hicieron. Parece un país de locos, jueces de locos, pero parece que todo lo que está pasando en el país, ataques a la fiscalía, desde unos chiflados que en mala hora llegaron al Consejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, algunos, no todos, de otros señores que desgraciadamente manejan el Consejo Nacional de la Judicatura. Parece que todos lo que quieren claramente es hacer una batalla contra la institución del país. Y aquí el tema, mi querido Edgar, mi querido amigos todos, está claro que lo que está haciendo la Corte es parte de un juego perverso con otros organismos, Consejo Nacional de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana, para acabar con la poca institucionalidad que tiene el país. Yo me solidarizo con la amenaza que ha recibido en horas de la madrugada nuestra fiscal de la República, una persona que más allá de las orientaciones políticas le han demostrado al país que una buena fiscal sí mete presos a los corruptos de los fondos públicos. Bueno, parece que la Corte Constitucional, volviendo al tema, mi querido, es que está haciendo el mismo ejercicio deleznable, pero yo lo atribuyo no solamente a una actividad política, sino a un desconocimiento profundo de esta jueza Cárdenas, que le lleva al país a un circo constitucional. ¿Qué debió haber hecho la Corte, para ser claros y precisos? Lo que la Corte debió haber dicho ¿es constitucional o no? Los 5 artículos, son 5 artículos que tiene el decreto número 1. ¿En qué país estamos? Esta jueza, ¿en qué país vive? Y porque hay que decirle, señora Cárdenas, si usted no es competente, si usted no tiene formación en derecho económico, si no sabe lo que es la tributación y sus principios, renuncie. Y si no tiene las capacidades, renuncie, pero no lo exponga al país a este malhadado momento de la constitucionalidad del régimen tributario. Yo les pido a todos que pensemos por país. Si esta juececita, y lo digo por sus pocos conocimientos, por sus juececita, no puede actuar de forma correcta en este decreto, que es para disminuir impuestos, para rebajar cargas fiscales, es decir, para hacerlo fácil en la tributación. Eso es lo fácil de la tributación, para los que entendemos algo de tributación y de derechos económicos. Ya me imagino qué hará esta jueza o jueces de la Corte Constitucional cuando hablemos de zonas francas, cuando hablemos de leyes de fomento a la actividad privada, de concesiones, de que no se nos quiebre el IES porque es crónica de una quiebra anunciada al estilo parafaseando al Gabo. Bueno, en temas sustanciales, ya me imagino lo que hará esta Corte y se prenderá. Así que el llamado debe ser clarísimo. La Corte Constitucional, en cabeza de esta jueza Cárdenas, le está haciendo un daño al país y deberíamos rechazar su actitud y debería ser sancionada. Sino que esta Corte, para terminar, mi querido Miguel, se ha constituido en la Corte intocable. Nadie puede contra ellos son la última instancia, son los senseis de la sabiduría, son el non plus ultra del conocimiento. Y claro, cuando hay instituciones que no tienen un control de su actividad, cometen estos gravísimos errores para la República. Veamos que el país está en un hilo, Miguel. Quienes podemos ver un poquito más de la situación del país, el país está en un hilo. Y esa jueza está provocando que ese hilo se rompa.
Por cierto, ese es el diseño constitucional de la Constitución del 2008. La Corte no tiene quien le juzgue. No hay juzgamiento político de la Asamblea Nacional. Esa es la estructura constitucional que se diseñó y rige en el Ecuador. También decirlo, lo digo personalmente, si hay jueces constitucionales que han asumido un papel y que tienen amplio conocimiento, y podríamos citar unos jueces, no todos, por cierto. Doctor Julio César Cueva, bienvenido. ¿Cómo ve esta actuación de la Corte Constitucional en estas condiciones y con los decretos urgentes en materia económica? Gracias, Miguel, por la invitación. Buenos días, doctor Santamaría y todos quienes nos escuchan. Bueno, no nos olvidemos que a la Corte le ha tocado un rol que probablemente los jueces nunca hubieran querido tener, que es el tener que cargar con el balance de poderes. No nos olvidemos que la esencia de una democracia es tener un balance de poderes. Lamentablemente la Asamblea no existe porque justamente confundió el rol de ser un contrapeso con ser un ancla. Terminaron siendo un ancla y en consecuencia terminaron hundiendo. Consecuencia de eso, obviamente, pues de una muerte cruzada que ahora le permite al Ejecutivo regular ciertas cosas en materia económica urgente. Pero el problema, por así decirlo, es que ahora le toca a una Corte Constitucional conformada por 9 jueces hacer, en pocas palabras, el trabajo que tenían 100 y pico de asambleístas. Entonces puede ser un poco difícil tal vez el hecho de que la Corte llame a escuchar en audiencia a los terceros interesados, sea justamente por esto que menciona el doctor Santamaría. La jueza probablemente no comprenda mucho de la esencia de los temas tributarios y le va a gustar escuchar, porque no olvidemos que amicus curiae significa amigo de la Corte. No necesariamente son terceros interesados, son dos cosas distintas. El tercero interesado, el que, por la palabra lo dice, tiene un interés en que se resuelva en un sentido u otro. El amicus curiae es otro, es el que es el amigo de la Corte, es el que va a tratar de orientar al juez porque tiene conocimientos especiales que el juez no tiene para facilitar que el juez tome la mejor decisión. Creo que la Corte escuche, me parece bien. Lo que no está bien es que se demore. Debe hacerlo a la brevedad posible. No conozco qué día sea la audiencia o si ya fue. Pero debe escuchar y de ahí sacar las mejores opiniones para que lo que sea que se resuelva sea algo que resulte primero en efecto como la Constitución lo establece en materia económica urgente. Y segundo, que traiga beneficios para los ecuatorianos, porque si no le veo sentido a leyes que no tengan beneficios para los ciudadanos. Se supone que para eso son. En todo caso, pues yo aspiraría que los jueces tomen la mejor decisión posible a la brevedad que les sea posible para que esto no se convierta, pues, y ahí sí coincido, pues, en un circo, ¿verdad? Porque también coincido con el doctor Santamaría, pues la institucionalidad del país pende de un hilo. Y también entiendo que para 9 personas debe ser una carga muy pesada, ¿no? Políticamente hablando. Ahora, que la Corte tenga o no tenga quien la fiscalice, bueno, creo que con lo que acabamos de ver en los últimos meses, a Dios gracias no tiene quien la fiscalice. Más allá de que como seres humanos que son pueden cometer errores, a Dios gracias no tiene quien la fiscalice. Ustedes se hubieran imaginado una Corte que pueda ser fiscalizada por la Asamblea que se acaba de ir, no hubiéramos tenido probablemente las decisiones que algunas han sido beneficiosas, como por ejemplo la muerte cruzada, porque nos sacó de encima 137 personas que realmente eran un lastre para este país. En todo caso, pienso que en una estructura mental como la que tiene el ciudadano común, que la Corte no tenga un control político es bueno. Espero que siempre tengamos una Corte con jueces que por lo menos no se los pueda tachar de corruptos, para que no tengamos después que lamentar que no tengan un control político. Pero eso en realidad no es un problema de leyes. El problema del Ecuador, Miguel, no es un problema de leyes, es un problema de corrupción. El problema del Ecuador es la mentalidad de la gente y el exceso de impunidad. Usted resuelve esas dos cosas, usted cambia este país. Mientras eso no cambie, el país va a seguir por donde va. Doctor Cueva, y en el caso específico ¿hay alguna disposición en la Constitución, no la hemos encontrado, o en la Ley de Control Constitucional y Garantías Constitucionales que rige desde el 2009, alguna disposición que diga que al aplicarse el artículo 148 de la Constitución, al disolverse la Asamblea, al tener la atribución el Ejecutivo de emitir decretos urgentes en materia económica, está el procedimiento
para que haya audiencias, para que se analice, o si es urgente en materia económica, debe ser tramitado con esa urgencia, doctor Cueva? No, no lo hay. Lo que está haciendo la Corte es aplicando su procedimiento interno. La Corte tiene un procedimiento, un reglamento para trámite de causas, ¿verdad? Que básicamente dice cuál debe ser el tratamiento al interior de la Corte. Entre esos, por ejemplo, de que al tratarse de algo que reclame urgencia, puede la Corte saltarse el orden cronológico, porque la regla general es las causas que llegan a la Corte, de la naturaleza que sean, se tramitan en el orden cronológico que llegan. Y eso tiene pues, su lógica. Sin embargo, hay una excepción. El juez que reciba por sorteo una causa puede justificar ante el Pleno los motivos por los cuales considera que es de urgencia tratarlo, y si se lo aprueba, se saltan el orden cronológico y entran a tratarlo, que creo que es lo que ha pasado aquí. Entonces, están aplicando su procedimiento justamente en el de saltarse el orden cronológico, dado que esto es, uno, económico urgente, y dos, el presidente tiene pocos meses para resolver lo que tenga que resolver antes de tener que dejar el cargo si es que no se postula. En todo caso, lo que están haciendo ellos vía reglamento interno de trámite de causas, seguir un procedimiento que ya estaba establecido internamente por la Corte y que consta en un documento escrito. Vuelvo con el doctor Napoleón Santamaría. Si esto ocurre con el primer decreto urgente en materia económica, la reforma tributaria, ¿qué va a pasar con el tema de las zonas francas? Y esto, al tercero y siguientes decretos, si tiene listo el Ejecutivo, le va a limitar porque se va a acabar el tiempo, vienen las elecciones, viene la posesión, viene la nueva asamblea y esto se acaba. ¿En qué queda el periodo urgente en materia económica? Excelente su reflexión, Miguel, y comparto mucho lo que decía el doctor Cueva. Mire, Miguel, veámosle un poquito fiscalmente al país. Fiscalmente al país, ¿qué le está pasando para que quienes sí le queremos a este país, afortunadamente no somos políticos y queremos que salga adelante, nos pongamos a trabajar urgente por la nación, porque vienen días muy complicados? Primero, tenemos hasta el mes de abril 197 millones menos en recaudación tributaria. Esto se agudiza en este mes de mayo. Al parecer vamos a llegar a menos 240 millones en este año. Punto. ¿Por qué? Porque el año anterior, el 2022, hubo impuestos puntuales que ya no se repitieron en el 2023. ¿Cuál puntualmente? El impuesto al patrimonio que se les cobra a las personas naturales y a las compañías, y que solo fue por un año y no más, y por lo tanto usted no se repitió y eso ha disminuido la caja fiscal. En resumen, vamos a tener, como no se repitirá ese impuesto, cerca de 450 millones menos en recaudación tributaria. Tema 1. Tema 2. Esta reforma tributaria, la del decreto 1, lo que busca, como decíamos, es darle un régimen al RIMPE de negocios populares, crear el impuesto para los pronósticos deportivos, que por cierto, si seguro la jueza Cárdenas está escuchando este programa, revise la información que pronósticos deportivos en el interior significó 76 millones, señora Cárdenas, que se fueron del país a través de lo que es e-commerce y que no pagó ni $1 de impuesto al Ecuador. Por eso es urgente, no es urgente, es urgentísimo, que usted entendería lo que es la fiscalidad en el comercio electrónico. Tercero, se le está dando efecto retroactivo a la norma. Esta reforma le va a costar al país cerca de 170 millones netos. Entonces vamos sumando 450 más 170, ya tenemos ahí un problemita a diciembre de 620 millones de dólares. Pero una de las cosas que más preocupa, Miguel, es que tenemos el primer trimestre de este año. Le doy dos datos adicionales para visión global. El año anterior, el último trimestre del 2022, la inversión extranjera fue negativa, menos 76 millones. ¿Por qué? Porque si bien llegó inversión extranjera el último trimestre del año 2022, salieron de estos inversionistas mayor cantidad de recursos. ¿Vía qué? Pago de dividendos, préstamos, servicios de deuda privada, etcétera. Salió más recursos. Segundo, cuarto dato importante. Este primer trimestre del 2023 tenemos una balanza petrolera negativa. Eso no había pasado hace 50 años. ¿Qué significa eso? Que nuestra venta del crudo es menor al costo de la importación de derivados. ¿Y esto por qué? Es decir, si vendemos petróleo en 10, importamos derivado de 12, en resumen. ¿Por qué? Porque estamos produciendo menos crudo,
porque los costos de producción se han aumentado, los costos del transporte internacional han aumentado y el diferencial, el castigo que tiene el club ecuatoriano también ha aumentado. Es decir, cóctel del desastre. Súmele a esto, mi querido Miguel y amigos, el tema de que vamos también a un plebiscito. Ecuatorianos, vamos a un plebiscito en el que vamos a decidir si seguimos explotando el ITT o no. Si los ciudadanos dicen que no sigamos explotando petroleramente el campo ITT, eso significará el buen romance. Ayer se hacían unos cálculos exactos y eran $1.076 millones. Sume todo este cóctel. Bueno, el Observatorio de la Política Económica, con grandes economistas que tenemos aquí en el país, ya advierte que este año podemos cerrar con déficit de $5.000 millones, 5% del Producto Interno Bruto. Recuerden que siempre la teoría dice, un país que cierra con más del 3% de déficit es un país que tiene problemas. Estaremos cerrando este año con 5% menos de déficit respecto a nuestro PIB. Y bueno, y para el 2024 el panorama es realmente complicado. Este es el escenario que hay que contarle a la jueza Cárdenas de la Corte Constitucional y decirle, si entiende usted este escenario, si entiende todo esto que es derecho económico de un país, sabrá que no es urgente, es urgentísimo. Y usted debió haber resuelto el decreto, el primero, el 741, que habla de reforma tributaria. ¿Sabe qué pasó, Miguel? Es que este 741 lo pasaron para una audiencia. Eso no está en la ley ni nada. Y como bien nos explicaba el doctor Cueva, sumando a estos amigos de la Corte para que digan lo que sea, ella decía en la providencia que recibirá a los primeros 10 amicus curiae. Entonces entiendo que ella preverá que van 20, 30, 50 y se pondrá a leer. Es en ese dogmatismo, ¿no? Pero me preocupa el segundo, porque la otra jueza que ya tomó en conocimiento el 740, el segundo decreto que mandó el presidente, que es vinculado a las zonas francas, ya también llamó para otra audiencia, el 8, y entonces, el 8 de junio me refiero, y entonces ya que se sentó un pésimo precedente, cualquier decreto que mande el presidente y que lo sea acogido por un juez de la Corte Constitucional, llamará a este mecanismo. Amicus curiae, una fecha posterior a la audiencia, y después de eso, unos días para resolver. Resumen de cuentas, la Corte Constitucional va a parecer más lenta que lo que establecía la ley del proceso ordinario. En un mes, porque tratarse de económico urgente, una ley de la República debía constituirse o aprobarse o rechazarse en la Asamblea, y si no decía nada, se aprobaba por el Ministerio de la Ley. Pero con la Corte Constitucional esto va a ser más difícil. Doctor Santamaría, y también lo que se ha dicho en la Corte Constitucional, también va a revisar la vigencia de la reforma tributaria, es decir, entra ya los temas de fondo. Esto pudiera ser interminable. Va a ser un tema de un colegislador no previsto en la Constitución. Pero el problema es la institucionalidad de nuestro país, ¿no? Las instituciones. Y la Corte sí, lo que ha dicho es que si va a ver si es que es constitucional o no, más bien dicho, se va a revisar el tema de la vigencia de la norma. Lo que debe hacer la Corte es ver si es constitucional. ¿Es constitucional crear un impuesto para los espectáculos de pronósticos deportivos? ¿Sí o no? ¿Es constitucional disminuir impuestos? ¿Sí o no? Aunque ya lo dijo Miguel, eso le decía, si vemos la sentencia del 12 de enero, ya dijo que no es constitucional tener un impuesto tan alto. Sentido contrario, lógica contraria, hay que bajar el impuesto. Y finalmente, la norma lo que establece es un efecto retrospectivo. Señora Cárdenas, en materia tributaria el efecto para atrás de las normas no es retroactividad. En la economía, si se produjo un efecto económico no hay cómo borrarlo. Hay una retrospectividad de la norma. Y eso en materia tributaria es aceptada hace 100 años en todos los países del mundo. El problema es Miguel. El problema es desconocimiento de la señora Cárdenas y que le pone al país en vilo. Ya insisto yo, mi querido Miguel, justo ayer precisamente se conversaba con las zonas francas de Colombia, Miguel, para que los ecuatorianos opositores con las francas, 120 lugares en zonas francas en Colombia. Más de 2 millones de personas directa e indirectamente vinculadas a las zonas francas de Colombia. Más de 147 grandes empresas, más de 1,000 medianas y pequeñas de esas 120, poderosísima la zona franca colombiana.
Y aquí denostamos esta institución, la Corte Constitucional no le da paso, el país no puede avanzar, no hablamos de intangibilidad, de atracción de inversión extranjera, de seguridad jurídica, de no cambios de las reglas fiscales para las nuevas inversiones. Mire, es un tema de donde parece que algunos ecuatorianos de algunas instituciones precisamente juegan para hacerle un daño al país. Yo le hablaba a Miguel y amigos, este panorama general de la fiscalidad del Ecuador, porque el Ecuador es facilito. El Ecuador vive de impuestos en el 76%, de regalías petroleras el 19%, y la diferencia de otras cositas que nos dan empresas públicas, que nos da a la minería todavía escaso, etcétera. Esto es el Ecuador. Usted quiere no producir petróleo, produce menos, el castigo es mayor, tiene menos regalías petroleras. Si cerramos el tema de inversión extranjera para zonas francas, para actividad minera, etcétera, tiene menos reserva. ¿Qué tendremos que hacer como país? En algún momento subir ingresos tributarios, clarísimamente tributarios, o bajar gastos. Y para bajar gastos se tendrá que pensar lo que ya se ha hablado, recortar el gasto corriente de sueldos y salarios, el gasto administrativo y suspender por completo el gasto de inversión. Esto es así fácil, o sea, quiero resumir con un mensaje que a mí me preocupa como país. El ecuatoriano se ha convertido en un ciudadano exigente de derechos. Todos quieren derechos de todo, que les bajemos impuestos, que se les dé seguridad, salud, empleo, vivienda, todos los derechos del mundo. Y está muy bien trabajar en los derechos. Lo que parece es que nos hemos olvidado como ciudadanos, es que también hay obligaciones. Cuando se les dice de pagar tributos, ay, sí, no nos gusta. Cuando se dice de cumplir determinada normativa de cumplimiento social, ciudadano, democrático, económico, etcétera, ay, sí, no nos gusta. Una sociedad que ha creado, ha fomentado ciudadanos solo para exigir derechos, pero para nunca cumplir obligaciones, una sociedad que va al precipicio. Y esa sociedad hoy día se llama Ecuador, mi querido Miguel. Doctor Julio César Cueva, con estas condiciones, ¿cómo dar seguridad jurídica? Estamos en un régimen especial, estos 6 meses aproximadamente. Se abre constitucionalmente el espacio para los decretos urgentes de materia económica, pero esto de alguna manera no está deteniendo, bloqueando este poco tiempo que tiene el actual Ejecutivo en su administración. Sí, claro. Lo que ocurre también es que el país no solo puede vivir de materia económica urgente o de materia económica. Miguel, también hay otras urgencias que yo creo que no han sido tratadas por el presidente que tienen que ver con el tema de seguridad, sobre todo de seguridad jurídica. Si vamos a hablar de esto, cambiar a poco tiempo una reforma tributaria, tampoco puede hablarse pues de seguridad jurídica. Porque la seguridad jurídica es básicamente que yo tengo una norma clara, previa y pública, pero también estable en términos de que, bueno, usted decidió esto, debió haberlo pensado para que dure más o menos cierto tiempo. Pero no es que usted me dice, lo hace y después cuando se da cuenta que esto no le funcionó, que políticamente le es adverso, ahora lo quiero cambiar. Porque eso no da pues seguridad jurídica, esa inestabilidad. De hecho, si nosotros leemos la sentencia de la Corte Constitucional, habla de la previsibilidad como uno de los elementos de la seguridad jurídica. ¿Y cómo puede ser previsible que a usted le cambien las reglas del juego en materia tributaria cada 6 meses y además nos quejemos de que no hay inversión extranjera? ¿Sabe cuándo va a llegar la inversión extranjera? ¿Con estos cambios permanentes en materia tributaria? Nunca. ¿Con estos cambios permanentes en la política? Nunca. Entonces hay que pensar en una agenda no de gobierno, en todas las materias, no solo tributaria o económica o de seguridad, sino en una política pública de Estado, para que así, independientemente de quien gobierne, esto dure 5, 10, 15, 20 años. Desgraciadamente el Ecuador en su mentalidad política no está creado para eso. Y por eso vemos nosotros que aquí lo único que se están peleando es un pedazo de poder para seguir traficando influencias. Porque esa es la verdad que hay que decirle a la gente. Aquí no es que hay gente que quiere salvar al país, lo que quiere simplemente es tener una cuota de poder que le permita seguir traficando influencias. Esa es la verdad. Tanto es así que usted ve que cada elección, que cada 2 años, hay 10% de incremento de los candidatos. 10.000 personas quieren un cargo público. ¿Usted de verdad cree que es para servir? No, porque normalmente en el sector privado se gana más. Entonces, esa mentalidad es la que nos tiene hundidos y coincido plenamente con el doctor Santamaría. El Ecuador está lleno de derechos y está vacío de obligaciones. Mientras no entendamos que debe haber un balance entre el derecho y la obligación, vamos a seguir a la deriva y esto no va a mejorar.
yo creo que va a empeorar. De tal manera que espero que el ciudadano sea un poco más consciente, lo veo difícil, pero que sea un poco más consciente al momento de elegir en pocos meses. Y sobre el papel de la Corte Constitucional, doctor Cueva, ¿en qué queda esto? ¿Va a ser difícil en la práctica avanzar con decretos urgentes? Cierto es, nos ha llevado a esta situación una disposición constitucional. Uno pudiera desear mejores cosas, no hay cómo, estamos en este régimen temporal. ¿Qué debe esperar el país de la Corte Constitucional? Bueno, dos cosas, celeridad y acierto. Celeridad para que esto no tome más de lo estrictamente necesario, ¿verdad? Y acierto para que la decisión que se tome sea en beneficio de los ciudadanos. A veces es un poco difícil conciliar ambas, sobre todo porque los abogados, y entiéndase, los jueces son abogados, no conocemos de todas las materias. Si yo fuera el juez constitucional, yo sí buscaría a alguien que me asesore en materia tributaria, porque estrictamente en temas tributarios, en principios de lo que es la tributación, yo no conozco. Y como juez, si tuviera que tomar una decisión en ese sentido, quisiera hacerlo con el mejor asesoramiento posible, porque esto va a afectar a millones de ecuatorianos. Tal vez ahí está el problema, que como son económicos urgentes, tratan materias que normalmente los jueces no conocen, porque están conociendo otros temas o son expertos en otros temas, o aplicaron para ser jueces de la Corte Constitucional en otros temas, ¿verdad? Que son los que básicamente son el día a día de una Corte Constitucional, no necesariamente los tributarios. Y entonces, probablemente ahí es que por eso es que están estas audiencias esperando que alguien les dé luces sobre cuál es el mejor o la mejor forma de proceder. Y eso yo pienso que es correcto, pero debe ir acompañado de la celeridad. Poner una fecha lo más rápido posible y así mismo ya tendría que convocar al Pleno para conocer el borrador, y algo que no debería tomar más de 15 días, y esto es considerando que en el procedimiento ordinario son 30. Pero claro, un procedimiento ordinario que está creado para un gobierno de 4 años, no para un gobierno de 6 meses. Y esto es 6 meses. Sí, doctor Napoleón Santamaría, lo que dice el doctor Julio César Cueva, celeridad y acierto, es decir, parte de ello el asesoramiento. Este decreto fue presentado el 17 de mayo, han transcurrido 14 días de mayo, la audiencia será el 6 de junio, es decir, y de ahí tendrá que emitir el informe, ir al Pleno, casi pudiera rebasar los 30 días, que ya es un tiempo límite, si se toma en consideración que es un proyecto urgente en materia económica. Miguel, efectivamente, fue el miércoles 17 de mayo y la audiencia está fijada para el 6 de junio. Sí, siendo rápidos, el dictamen estará, el dictamen de favorabilidad, eso dice la Constitución, se emitirá un dictamen de favorabilidad del decreto ley para si es que fuese así, para el 10. Con lo cual casi está cumplido el mes y la Corte, yo respaldo lo que dice el doctor Cueva, muy inteligente, lo que dice es, sin régimen ordinario, la Asamblea toma 30 días, se le compele para que en 30 días se expida una norma por la República en materia económica urgente, pero es un gobierno de 4 años. Teniendo 6 meses el gobierno, lo que está haciendo la Corte es un óbice, la abogada Carnes es un óbice ahorita para que salgan las cosas, lo que deberíamos ser como país. Pero lo que más me preocupa, mi querido Miguel, es que el 10 de junio o el 11, cuando sale el dictamen, diga que se emite un dictamen no favorable y que por lo tanto no se apruebe. Sí, no solo me preocupa la demora, no solo me preocupa lo absurdo del procedimiento, porque insisto, esta reforma tributaria nace a consecuencia de una declaratoria de inconstitucional de la misma Corte. La misma Corte eliminó el régimen de impuesto a la renta del IRPE de negocios populares. Ahora le están poniendo un nuevo régimen. Lo que debía haber dicho es, ¿por qué lo declaró inconstitucional? Porque dijo que se violentaba el principio de progresividad y capacidad contributiva. Revisen lo que dice el decreto y miren si ya no se violan los principios de capacidad contributiva y de progresividad. Eso es lo que debe hacer una Corte constitucional. Doctor Santamaría, para estar absolutamente claros, este decreto 741 de la reforma tributaria corrige lo que exige la Corte Constitucional que corrija. Y ahora demora eso, se ponen a analizar eso. Efectivamente, y si me permite, le leería la parte, déjeme leerle porque esto es hasta gracioso, mi querido Miguel. Aquí está. Corrige lo que la misma Corte declaró inconstitucional.
Y dice la Corte, en la parte pertinentísima, dice, al tratarse de una reforma, de una norma tributaria, resulta imprescindible diferir los efectos de inconstitucionalidad a diciembre del 2023, lo importante, a fin de evitar un vacío normativo que afectaría gravemente la seguridad jurídica a nivel nacional y la sostenibilidad fiscal. Resumen de la sentencia. La misma Corte ya dijo en enero que no nos podemos quedar sin norma jurídica, porque es gravísimo, dice la Corte. Pero esta señora Cárdenas creo que ni siquiera lee su sentencia. Y entonces lo que hace el presidente, razonable y razonable y responsablemente, es le mando el decreto porque, claro, es gravísimo que, señora Cárdenas, por cierto, si usted no sabe, hay 1.210.000 contribuyentes, que significan el 27% de todos los contribuyentes del país, en el régimen RINFE de los populares. Y eso significa más o menos el 6.3% de la recaudación nacional en todos los impuestos. Para que la señora Cárdenas medio entienda de lo que está hablando. Pero es gracioso en lo jurídico, si la Corte dice es gravísimo que no haya norma. Bueno, el presidente le manda la norma y ahora se demora en este sistema gravoso y difícil. Se demora la Corte. Mire, que parece hasta realmente impresentable. Respaldo lo que decía el doctor Cueva y lo felicito en el tema, en ese momento conceptual. Claro, que se tenga asesores, de acuerdo, no todos los jueces constitucionales, mejor dicho, no todos los abogados sabemos de todas las materias. Eso es responsable y honestidad intelectual. Mire, yo no conozco este tema, voy a buscar asesores, etcétera. De acuerdísimo. Pero esto no se contrapone, como bien lo decía el doctor Cueva, con la eficacia, con la rapidez, con la celeridad que necesita este país. Y este país tiene un problema de déficit fiscal, de cada vez menos ingresos, de un potencial problema futuro, de normas que se nos vienen complicadas, de países vecinos que están creciendo fuertemente. El día en que entendamos los ecuatorianos, como entendieron ya los colombianos, y hace mucho tiempo atrás los chilenos, y ahora los peruanos, que los adversarios de los ecuatorianos no somos los de la lista 5, 8, 20, claro, excepto las bandas delincuenciales. Las bandas delincuenciales, esas siempre serán adversarios del país, y siempre seremos adversarios de esos. Pero aparte de las bandas delincuenciales, armadas y políticas, me refiero a las dos, ¿no? Quienes son nuestros adversarios, Miguel, es Colombia, es Perú, es Chile, es Bolivia, ellos son nuestros adversarios en el buen sentido de la palabra. Tenemos que ganar, nuestra rosa tiene que ganarles a las colombianas en el mercado mundial, nuestra macadamia, la del noroccidente que estamos portando y fuerte, tenemos que ganarle a la del sur del Perú, o a la del norte de Antofagasta en Chile. Nuestro brócoli, lo mismo, tiene que ser competitivo para el chileno y copar todo el mercado japonés. Bueno, todas estas potencialidades que tiene el país, eso es lo que debemos explotar. El día que los ecuatorianos entendamos que no somos enemigos entre la gente buena del Ecuador, sino que nuestros adversarios naturales competitivos son nuestros países vecinos, a quienes tenemos que ganarles mercados internacionales para generar mayor riqueza en el Ecuador. Riqueza. Para el país siendo más rico, podemos distribuirla de mejor manera entre más manos y acabar con esos lastres llamadas pobreza, extrema pobreza y desempleo. Ese día el país cambiará, mi querido Miguel y apreciado doctor Julio César Cueva. Doctor Cueva, con estas consideraciones, ¿cómo rectificar en el tiempo de las urgencias y avanzar con estos decretos? Al menos hay dos. El uno que esté en análisis, la reforma tributaria, y el otro de zonas francas, que también ya comenzó el trámite, doctor Cueva. Perdón, yo pienso que el Pleno lo que tiene que hacer es reformar su reglamento interno. Eso se hace en una sola sesión del Pleno, en el cual ellos pueden ampliar y establecer plazos para lo que son los decretos urgentes. Esto los cogió a ellos desprevenidos, no se imaginaron que un caos iba a haber una muerte cruzada y están haciendo camino al andar. Pero ya que tienen la primera experiencia con el primer decreto, lo que el Pleno debe hacer de reunirse, pues se puede reunir hasta telemáticamente, y hacer una ampliación o una reforma a su reglamento interno que establezca plazos, ¿verdad? Por ejemplo, uno que establezca que sortea un decreto ley en el día donde se sorteó, lo tiene que remitir al juez que debe de conocer. El juez que debe conocer que 3 días tiene que convocar audiencia en no más de 2 días, si es que fuera del caso que requiera convocar una audiencia, y en no más de 3
debe tener listo el borrador y en no más de 3 reunirse el pleno, de tal manera que ellos no se tomen más de 10 a 15 días en tenerlo resuelto. Algo por el estilo. Y de tal forma que cualquier otro decreto que venga ya tiene un reglamento interno que establezca los plazos para poder regular esto. De tal forma que no se tome más de, digamos, de 10 a 15 días, que creería que menos de eso es un poco complicado, porque si bien es cierto, puede que solo tenga 5 artículos este decreto, pero no sé cuántos pueda tener los que vengan, de tal manera que puede que ni qué tan complejo sea, de tal forma que el juez necesite la asistencia externa de alguien, que básicamente debe hacerse en una audiencia pública, pues no puede ser por debajo de la mesa, que le dé luces para mejor resolver. En todo caso, es una cuestión que la Corte debe hacerlo a través de una reforma a su reglamento, que establezca plazos más cortos de los normales para poder resolver estos decretos urgentes. Y esto pues va a durar en el tiempo, porque no sabemos si en algún momento volvamos a tener esta situación extraordinaria en el país. Creería que no, esperaría que no, pero en el Ecuador, pues, discúlpeme la expresión, Miguel, se ven burros volar. Si esto pusieron en la Constitución de Montecristi, debieron legislar, tanto en la Constitución o en el desarrollo de las leyes secundarias, debieron legislar la aplicación de la disolución de la Asamblea y este tiempo en el que queda también el Ejecutivo que se irá, doctor Cueva. Sí, claro, ahí sí podía hacerse una sola línea. La Corte Constitucional tendrá un plazo de 10 días para resolver. Y ahí ellos veían adentro cómo se repartían los 10 días, pero en 10 días eso estaba resuelto. Ahí hubo un vacío legal que ahora nos está causando un problema y que creo que la Corte debe de resolverlo por vía de reglamento interno, estableciendo ellos sus propios plazos. Hasta que, si es que lo hubiere, no creo que lo va a haber porque es más complejo, una ampliación, una reforma en la Constitución que establezca esta línea que dice la Corte Constitucional resolverá en un plazo no mayor a 10 días. Bien, muchas gracias por ilustrarnos en este tema complejo, los plazos que tiene la Corte Constitucional para dar el tratamiento a los decretos urgentes de materia económica. Muy amable al doctor Napoleón Santamaría, tributarista, y al doctor Julio César Cueva, constitucionalista. Muchas gracias, muy buen día. Muy buen día, Miguel, muy buen día, Julio César. Gracias, buenos días a todos. Napoleón, buen día, gracias. Muchas gracias, muy buen día. 7:55 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria, luego tenemos previsto un diálogo con el doctor Juan Esteban Guarderas a propósito de la demanda que ha sido acogida y tramitada en el Tribunal Contencioso Electoral de las irregularidades en las elecciones en las que fueron elegidos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Hicieron promoción electoral política que está prohibido expresamente. Y el CNE dijo, muy bien, gracias. Hoy está acogida la denuncia del doctor Guarderas y queremos conocer cómo debiera procederse con estos vocales del Consejo de Participación Ciudadana que llegaron haciendo campaña política con colores y que el CNE miró para otro lado. Antes de ir a la pausa, quiero dar a conocer un comunicado último de la Fiscalía General del Estado a propósito de las amenazas que ha recibido la fiscal general y su familia. Dice el comunicado, además de las recientes y continuos ataques a la institucionalidad del Estado, en las últimas horas, las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado. Esta institución rechaza todo intento de amedrentamiento que se da por el cumplimiento irrestricto de las competencias constitucionales encomendadas y reafirma su compromiso de trabajar de manera técnica y objetiva. La Fiscalía General del Estado hace un llamado a la ciudadanía, a la comunidad internacional y al Estado en general a mantenerse vigilantes ante todo intento de tomarse esta institución por cualquier vía y a cualquier costo. Firma la Fiscalía General del Estado. Vamos a la pausa y ya volvemos con el doctor Juan Esteban Guarderas.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Buscas una herramienta para manejar tu negocio y hacer las declaraciones ante el SRI mucho más fácil y seguro? Sigo Contífico es justo lo que necesitas. Nuestro software contable y administrativo en la nube te ayuda a llevar el control de todas tus transacciones, inventarios, cuentas y tener en un solo lugar el registro de tus clientes, precios y productos, cumpliendo con los reportes del SRI. Ingresa a www.contifico.com y recibe hasta el 30% de descuento para llevar tu negocio hacia la nube. Protectores solares Umbrella